Práctica número 3. Determinar el intercambio térmico que ocurre en el equipo de doble tubo, configurando arreglos en contracorriente y paralelo, utilizando agua como fluido de trabajo. Y evaluar el incremento del intercambio térmico que se experimenta cuando se trabaja con convección forzada en el laboratorio de ingeniería química. Objetivo 1. Determinar y comparar las pérdidas de calor al ambiente mediante balance de energía y mecanismo de transferencia de calor. Sabemos que el calor se puede transferir en tres modos diferentes: por conducción, por convección y por radiación. Y todos requieren la existencia de una diferencia de temperatura. Y conocemos que van desde un medio de temperatura más elevada hacia uno de temperatura más baja. En este caso, tenemos un equipo de intercambio térmico de doble tubo, el cual consiste en dos tubos concéntricos y en donde se hace pasar el fluido caliente por la tubería interna y el fluido frío por el espacio anular. En este caso, entonces, la transferencia de calor viene dada desde el fluido caliente hacia el fluido frío. Ahora bien, haciendo uso de balance de energía en ambas tuberías, entonces podemos conocer el flujo de calor en cada una de ellas, mediante las ecuaciones que se muestran en la lámina, y a partir de las cuales entonces podemos determinar las pérdidas de calor al ambiente como la diferencia entre el flujo de calor del fluido caliente y el calor del fluido frío. En este caso estudiaremos la convección, que es el medio de transferencia de calor entre una superficie sólida y un líquido o gas adyacente a ella. De acuerdo a la bibliografía, se conoce que la rapidez de transferencia de calor por convección es proporcional a la diferencia de temperatura y se expresa a partir de la ley de Newton de enfriamiento, como se indica en esta lámina, la cual entonces nos permite determinar el calor que se pierde al ambiente mediante mecanismos de transferencia de calor, en donde H es el coeficiente de transferencia de calor por convección y se determina de forma experimental mediante la ecuación que se muestra en esta lámina. Este coeficiente depende de todas las variables que influyen sobre la convección y puede ser calculada a partir del número de Nusselt. En la experiencia práctica se recogieron los datos de temperatura de entrada y salida tanto para el fluido frío como para el fluido caliente, para tres caudales experimentales. De igual forma, se tomaron las medidas de temperatura de pared de la superficie externa del doble tubo. Todos estos datos son necesarios para determinar este objetivo. Conocemos que la convección natural no se genera por agentes externos, sino por la diferencia de densidad en el fluido, debido al gradiente de temperatura. Entonces, para este caso podemos obtener el número de Nusselt a partir de la ecuación de convección natural sobre un cilindro horizontal. Ahora, cuando la convección es forzada, el movimiento del fluido se debe a un agente externo. En el caso de la práctica fue un ventilador. Entonces, a partir de la ecuación que se muestra en esta lámina, podemos determinar el número de Nusselt, ya que se mencionó que a partir de este, entonces podemos determinar el coeficiente convectivo. En la tabla 1 se presentan los datos obtenidos para el arreglo en paralelo, en convección natural y forzada, en donde se aprecia que el calor por mecanismo es mucho menor que el calor por balance de energía. Esto se debe a que el calor por mecanismo depende de muchas variables y de números adimensionales, por lo que son resultados poco exactos. En la tabla 2 se muestra el flujo de calor que se pierde al ambiente para el arreglo en contracorriente, en convección natural y forzada, en donde se observa que muchos de los valores no siguen un patrón ascendente o descendente. Algunas de las razones por las que esto pudo ocurrir es que no se esperó a la estabilización del sistema cada vez que se aumentaba el caudal del fluido caliente. Objetivo 2. Calcular el porcentaje de incremento de transferencia de calor cuando se trabaja en convección forzada. Se utiliza el modelo matemático mostrado. De acuerdo a la bibliografía, el flujo en contracorriente favorece un mayor intercambio térmico.
por lo que el incremento de transferencia de calor para este flujo debe ser mayor al del flujo en paralelo. Mas, sin embargo, de acuerdo a los datos indicados en la tabla 4, en este caso no se cumple. Objetivo número 3. Calcular el porcentaje de incremento de transferencia de calor cuando se toma en consideración a los soportes y bridas como superficies extendidas. Para poder incrementar la razón de la transferencia de calor, existen dos maneras: aumentando el coeficiente de transferencia de calor por convección o aumentar el área superficial. En este caso, se aumentará el área superficial de intercambio, agregando lo que conocemos como superficies extendidas o también llamadas aletas, las cuales deben ser elaboradas con materiales conductores. Las superficies con aletas son muy utilizadas para mejorar la transferencia de calor. Las aletas que posee el equipo de doble tubo son aletas rectangulares o superficie extendida rectangular, como lo indica la figura número 1, donde W es el ancho de la aleta, T el espesor y L la longitud de la aleta. Con el siguiente modelo matemático podemos determinar el flujo de calor con superficies extendidas, donde se incluye la eficiencia de la aleta, el área total de la aleta y la temperatura de la base de la aleta. Por lo tanto, para determinar el calor vamos a necesitar los siguientes modelos matemáticos. Inicialmente, para calcular la eficiencia, donde LC es la longitud corregida. Para el área total de aletas, vamos a necesitar el número total de aletas a lo largo del intercambiador de calor, en este caso doble tubo. S es la superficie de intercambio por convección. Para el cálculo de M tenemos T, el espesor, K, la conductividad térmica del material y H es el coeficiente convectivo. En el caso de la superficie de intercambio por convección, necesitaremos los valores de ancho de la aleta y longitud corregida. Estas ecuaciones son de acuerdo al tipo de aleta con el que estamos trabajando. En este caso, aletas rectangulares, y la longitud corregida se puede determinar mediante la longitud y el espesor de la aleta. Durante la práctica se realizaron mediciones de temperatura en la base y en la punta de la aleta para luego obtener una temperatura promedio que la necesitaré para determinar la conductividad térmica del material. Esto con la finalidad de sustituir en la expresión de M y obtener el valor de M, así poder finalmente determinar el valor de la eficiencia. Junto con los demás parámetros los puedo sustituir en la expresión anterior y determinar el calor total con superficies extendidas. En la siguiente tabla podemos observar que para cada caudal experimental tenemos el estudio de ambas configuraciones de flujo, paralelo y contracorriente, donde se pudo determinar el flujo de calor sin superficie extendida, es decir, donde no tomamos en cuenta las aletas, y luego el flujo de calor cuando tomamos en cuenta la superficie extendida o a las aletas rectangulares. Para ello, aplicando la ecuación que expliqué anteriormente, podemos determinar el porcentaje de incremento por aletas en cada uno de los caudales estudiados. El incremento de la transferencia de calor al agregar la superficie extendida es mayor que cuando el equipo de intercambio no tiene aletas. En este caso, los soportes son los que en la práctica están funcionando como aletas. Están hechos del mismo material del equipo, por lo tanto permiten que haya mayor transferencia de calor al ambiente. Objetivo número 4. Graficar el perfil de temperatura a lo largo del intercambiador de calor. En un intercambiador de calor de doble tubo es posible realizar dos disposiciones del flujo, en paralelo, donde ambos fluidos, el frío y el caliente,
entran al intercambiador por el mismo extremo y se mueven a lo largo de todo el intercambiador en una misma dirección. Y también tenemos en contracorriente, donde los fluidos entran por extremos opuestos y se desplazan a lo largo del intercambiador en direcciones opuestas. Se realizó el estudio para flujo en paralelo y flujo en contracorriente, tanto para convección natural como convección forzada. En la figura número 1 se observa el perfil de temperatura para convección natural en flujo paralelo. Acá podemos observar que el delta T de temperatura que se obtiene en la entrada del intercambiador es mucho mayor al delta T de temperatura que se encuentra en la salida, por lo cual el comportamiento es el esperado para flujo en paralelo. En la siguiente figura se representa el perfil de temperatura para convección natural en flujo en contracorriente, donde se evidencia que la tendencia es la esperada, ya que ambos fluidos entran y salen por extremos opuestos, donde la temperatura del fluido frío se aproximará a la temperatura de entrada del fluido caliente. Figura número 3. Perfil de temperatura para convección forzada en flujo en paralelo, donde se evidencia que el delta T de temperatura en la salida del equipo de intercambio térmico para ambos fluidos es mucho menor respecto al delta T de temperatura en la entrada del intercambiador. Finalmente, en la figura número 4 observamos el perfil de temperatura para convección forzada en flujo en contracorriente, donde la tendencia es la esperada. Cuando hacemos una comparación entre flujo contracorriente y flujo en paralelo, observamos que la diferencia de delta T en la entrada y en la salida del flujo en contracorriente es menor con respecto a la del flujo en paralelo. Por eso, la transferencia de calor es mayor en un equipo de intercambio térmico en flujo en contracorriente que uno en flujo en paralelo. Y a su vez, cuando comparamos para convección natural y forzada, en convección forzada, el intercambio es mucho mayor con respecto a la convección natural. Objetivo número 5. Calcular la caída de presión en el sistema. Las caídas de presión en el equipo de doble tubo se deben a la fricción que tiene el flujo a lo largo del equipo. A medida que aumenta el caudal, la fricción es mayor y por consiguiente la caída de presión también aumentará. De igual manera, a medida que disminuye el área de flujo, las caídas de presión se incrementarán. Para estimar la caída de presión del flujo interno que circula por la tubería, se utiliza la siguiente ecuación, donde el factor Ft es el factor de fricción de Fanning asociado al fluido que circula dentro del tubo interno. Este factor está graficado en el apéndice número 29 del libro de texto Transferencia de calor del autor Donald Kern. Sin embargo, existen correlaciones que nos permiten estimar este factor como función del Reynolds, con un rango de error menor al 10%, tanto para flujo laminar como para flujo turbulento. Para determinar la caída de presión que circula por el área anular, se utiliza la siguiente ecuación, donde Fa es el factor asociado a la fricción de Fanning del fluido que circula por el área anular. En la siguiente tabla se observan los resultados obtenidos. Podemos notar que la caída de presión externa no sufre una variación significativa. Esto es porque el flujo másico permaneció constante y no existe una dependencia en la dirección del flujo, bien sea en paralelo o contracorriente. En el fluido interno se observa que a medida que se aumenta el caudal y por tanto su velocidad másica superficial, aumenta la caída de presión. A regímenes de flujo similares observamos que la caída de presión es mayor en el tubo interno. Esto es debido a que el área de flujo es más pequeña. Objetivo número 6. Determinar el coeficiente global de transferencia de calor teórico y experimental. Por lo común, un intercambiador de calor está relacionado con dos fluidos que fluyen separados por una pared sólida. La red de resistencias térmicas asociada con este proceso de transferencia de calor comprende dos resistencias por convección y una por conducción. El coeficiente global de transferencia nos indica la razón de transferencia de calor entre los fluidos.
El coeficiente global de transferencia teórica se obtuvo de la bibliografía, considerando que el fluido de trabajo es agua. Se tomó el mayor valor debido a que nos proporcionará un equipo más compacto. Para calcular el coeficiente global de transferencia, lo despejamos de la siguiente ecuación. Recordemos que el calor fue determinado mediante el flujo másico, su capacidad calórica y su delta T. En la siguiente tabla se muestran los valores obtenidos. El coeficiente global experimental se incrementa por la convección forzada, debido a que el fluido externo se vio obligado a moverse por la acción del ventilador, lo que incrementa su coeficiente convectivo, incrementando el intercambio térmico. Objetivo 7. Evaluar la eficiencia térmica global y la efectividad térmica del intercambiador. La eficiencia es una relación entre el calor absorbido por el fluido y el calor desprendido del fluido caliente, es decir, representa la cantidad que se aprovechó y se calcula con la siguiente ecuación. En cambio, la efectividad es una relación entre la transferencia de calor real y la transferencia de calor máxima ideal posible. Representados por la temperatura, se puede calcular con la siguiente ecuación. Sustituyendo en las ecuaciones los datos pertinentes que ya fueron calculados anteriormente por mis compañeros, calculamos para cada caso su eficiencia y efectividad, las cuales son expresadas en la siguiente tabla. Teóricamente, la eficiencia es un valor que no debe ser mayor a 1, pero al analizar los valores reportados en la tabla nos damos cuenta que varios valores son mayores a 1. Esto nos indica que el fluido frío absorbe calor del fluido caliente y del ambiente. Esto pudo ser causado porque la temperatura del ambiente y la del fluido frío eran similares. En general, la eficiencia arrojó excelentes resultados, siendo en la mayoría de los casos mayor a 0,75. Para el caso de la efectividad, el porcentaje de la transferencia de calor transferido es bajo respecto al que debería transferir idealmente. Esto se debe a que hay intercambio térmico del ambiente al fluido, como se explicó anteriormente. Además, al analizar los valores obtenidos de efectividad, también muestra que ésta disminuye al aumentar el caudal. Esto indica que hubo menor transferencia de energía del caliente al frío. Objetivo 8. Determinar analíticamente el radio crítico del aislante que sugeriría instalar en el intercambiador de calor. Indique qué material usaría como aislante y explique por qué. Se sabe que al agregar más aislamiento siempre disminuirá la transferencia de calor. Entre más grueso sea el aislamiento, más bajo es la razón de transferencia de calor. Esto es previsible ya que el área de la transferencia de calor es constante y agregar aislamiento siempre incrementa la resistencia térmica de la pared sin incrementar la resistencia a la convección. Para los tubos, el aislamiento adicional incrementa la resistencia de la conducción de la capa de aislamiento, pero disminuye la resistencia a la convección de la superficie debido al incremento en el área exterior. El radio crítico se calcula con la siguiente ecuación. Su determinación de forma analítica se realiza tomando en cuenta la relación que existe entre la conductividad térmica del material y el coeficiente convectivo. Aquí podemos observar paso a paso el procedimiento del cálculo. Cabe destacar que los valores de conductividad térmica del aislante se consiguen en la bibliografía. En nuestro caso, como ejemplo, utilizamos asbesto debido a su baja conductividad térmica y a su costo, ya que es económico. Por supuesto, también tomando en cuenta su punto de función. Las fibras de asbesto son útiles porque son fuertes, resisten al calor y a muchos químicos y no son conductoras de la electricidad. Por consecuencia, el asbesto se ha usado como material aislante desde hace bastante tiempo. Como conclusión, podemos decir que el valor del radio crítico alcanzará un máximo cuando la conductividad sea grande y el coeficiente convectivo pequeño.
Aquí se muestra que para una convección forzada en paralelo se mantiene un radio crítico de 0,0019 centímetros, debido a que se tienen valores más grandes de coeficiente convectivo. Si nos guiamos de la bibliografía, donde podemos notar que el radio externo que tiene el intercambiador de calor doble tubo es igual a 0,857 centímetros, es mayor al radio crítico. Esto nos indica que se puede aislar el tubo sin preocuparnos por la posibilidad de aumentar la transferencia de calor por el aislamiento. Cualquier cantidad de aislante que se coloque de este material disminuirá la transferencia de calor. Debemos destacar que también podemos utilizar como aislante poliestireno, yeso caucho, silicato de perlita, esto tomando en cuenta lo antes mencionado. Conclusiones. El flujo de calor que se determina mediante balance de energía es mayor que el que se determina mediante mecanismo. Los efectos radiantes no son significativos para este equipo de intercambio térmico. El incremento de transferencia de calor por convección forzada es mayor que el flujo en paralelo. Las aletas aumentan la transferencia de calor. El perfil de temperatura para el flujo en paralelo tiene una tendencia lineal. El flujo contracorriente, el perfil de temperatura, tiene un delta de temperatura mayor que el flujo en paralelo. La transferencia de calor para equipos que trabajan con fluidos en contracorriente son más eficientes. En flujo en contracorriente, el perfil de temperatura tiene un delta de temperatura mayor que el fluido en paralelo. La transferencia de calor en equipos que trabajan con fluido en contracorriente es más eficiente. En flujo contracorriente, el delta de temperatura se mantiene constante a lo largo del equipo. Se obtiene mayor transferencia de calor al usar flujo en contracorriente. Las caídas de presión interna son mayores a las caídas de presión externa. El coeficiente global experimental es menor al bibliográfico. En convección forzada, el coeficiente global es mayor respecto a la convección natural. La efectividad térmica del equipo de intercambio térmico de doble tubo es baja. La efectividad térmica es mayor en convección natural respecto a la forzada. El balance de energía permite determinar el comportamiento real de transferencia de calor de los equipos. La implementación de aletas incrementa la transferencia de calor. No existe una variación significativa en las caídas de presión en equipos intercambiadores que trabajen con fluidos paralelos y en contracorriente. A medida que aumenta el caudal, la efectividad térmica disminuye, sin importar el arreglo que se emplee. Muchas gracias. Las recomendaciones para mejorar la realización de esta práctica son las siguientes. Verificar que los números en la termocupla correspondan con la toma termométrica del equipo. Se recomienda primero estudiar los arreglos en convección natural y luego los arreglos en convección forzada. Al estudiar los arreglos en convección forzada, el ventilador se debe colocar a una distancia considerable que el aire se extienda a lo largo del intercambiador de calor doble tubo. Se debe verificar que la temperatura del fluido caliente en el tanque y la temperatura del fluido frío en el chiller se mantengan constantes. Debemos familiarizarnos con la válvula que regula el fluido caliente antes de comenzar la práctica. La válvula que regula el fluido frío debe ser reemplazada. Hay que mejorar la ubicación de los rotámetros para una mejor visualización de las lecturas del mismo. Muchísimas gracias por su atención.